preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Saludar a las representaciones consulares, como nuestro invitado nos da esa visión, a los que nos están viendo, saludarlo desde aquí, saludar igualmente a nuestra representación que está en este momento en La Haya, continúan allá, dándole vida a pesar de que no reconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero la presencia nuestra, llevar todos nuestros elementos, llevar todo lo que es una prueba histórica. Recuerdo que estaba estudiando en estas noches la representación en 1966 de la Cancillería, que tenemos pruebas evidentes de en su momento, como hemos visto diputados de otras toldas políticas, que hay que reconocer el esfuerzo que se hizo y se logró el Acuerdo de Ginebra. Como hoy también en este tiempo estamos dándole vida con nuevas evidencias que nos dan esa razón de lo que se está haciendo allá ahorita en La Haya. Saludar igualmente a todos los que estamos hoy conectados, como siempre. Hoy tenemos un invitado de lujo. Volvemos otra vez con Lugo Pereira. Felicitarte, ¿verdad? Hicimos un programa la semana pasada, ya un abreboca de esto que venía. Tú eres estudioso de la historia militar, tiene que ver con la diplomacia estratégica. Contamos con un estudioso que es importantísimo hoy vernos y conseguirnos. Y quiero saludar a la Escuela Pedro Gual, al Instituto Pedro Gual, a toda su institucionalidad académica, y saludar también desde aquí a la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría a todos estos profesionales que están hoy activos también de la Defensoría del Pueblo, que preside nuestra defensora del pueblo, la doctora Eglé González Lobato, exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y el que tiene toda una línea de acción con respecto al tema jurídico. Saludarla de aquí con el debido respeto. Igualmente Ignacio, que es su director ejecutivo, egresado también de la universidad, porque son los detalles, es referente diferente. Lugo, ¿qué podemos decir? Actualizarnos un poco de cómo van las cosas en positivo para tener una vitrina de la Venezuela de hoy, la Venezuela tuya, la Venezuela que remonta ante 1088 medidas coercitivas unilaterales, que el Esequibo es nuestro, pero también que nos levanten esas medidas coercitivas. Bienvenido. Bueno, gracias Constantín, gracias audiencia de TVFAN, este prestigioso programa televisivo, a todos aquellos pues interesados en conocer la verdad histórica de Venezuela ante esta lucha por recuperar con plenitud la soberanía de nuestro espacio territorial
que incluya nuestro estado Esequibo. Es importante comprender Venezuela, que hoy se encuentran, y así han estado durante toda esta semana y parte de la semana pasada, luchando en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, en Países Bajos, para defender la posición totalmente histórica de un reclamo territorial que fuimos víctimas hace más de 120 años por parte del Reino de la Gran Bretaña, en ese entonces, el Reino Unido, de un despojo territorial. Entonces es necesario llevar esto a la voz pública constantemente, porque la soberanía es absoluta y no la podemos dejar de perder por intereses oscuros, intereses corporocráticos que están en la búsqueda de beneficiarse de estos espacios geográficos para sustraer de forma ilegal, irrita y contra todo lo que establece el derecho internacional público de las riquezas de nuestra región. Es importante acotar igualmente la posición de Venezuela ha sido una posición diplomática, respetuosa, llamando a la concordia, llamando al diálogo para dirimir esta controversia de la mejor manera posible. Se ha tratado a lo largo de muchas décadas, y reitero el tiempo que ha transcurrido para poder cumplir, hacer cumplir lo que se logró en el año de 1966, cuando ambas partes firmaron el Acuerdo de Ginebra como la única fórmula para poder llegar a una resolución pacífica, diplomática, aceptada pues por ambas partes, a través o con la intermediación de la figura del buen oficiante representado en las Naciones Unidas. Esta situación que se presentó en la Corte Internacional de Justicia nos lleva a la reflexión. Un país que fue impulsado, en este caso la República Cooperativa de Guyana, fue impulsado por intereses particulares, sobre todo económicos, que financiaron de una u otra manera los intereses propios de esas grandes transnacionales, sobre todo del petróleo, para arremeter contra el Acuerdo de Ginebra firmado por ambas partes en el año de 1966, desconocer absolutamente todos los procesos de negociación y todos los procesos de diálogo que se han trabajado por generaciones en diferentes ambientes políticos, diplomáticos, y tratar de hacer validar el írrito el laudo de París de 1899. Es importante colocar en una balanza lo importante de la posición de Venezuela. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia, Constantín, no es el árbitro. El árbitro está refrendado por ambas partes, por ambas repúblicas, en la figura del buen oficiante a través de las Naciones Unidas. Fíjate, y es un elemento que en su momento funcionó, y la República de Guyana, despectivamente, va a una instancia, una jurisdicción, como tú lo estás hablando, que no está dentro de lo que es el Acuerdo de Ginebra. Ahí tenemos un video, yo quisiera verlo, de la doctora Delcy, saludar al equipo, a la doctora Delcy, un saludo afectuoso, parte del equipo de referente informativo, doctor Omar Vargas, del profesor Wilder Vargas, a todo el equipo que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, al equipo de la Cancillería. Por ahí me mandan mensajes siempre de embajadoras, embajadores, quiero desde aquí, como siempre. Todos estos temas son de interés, y más con nuestros invitados que le dan un contenido epistémico. Vamos a irnos a ver ese video. El Acuerdo de Ginebra sepulta y supera la discusión sobre la validez o la invalidez del laudo de 1899.
El acuerdo reconoce que la controversia sobre la frontera no podía resolverse en esos términos y la orienta hacia un proceso destinado a lograr un resultado práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Este marco no puede eludirse, reformularse ni sustituirse mediante el recurso unilateral a la resolución judicial. Es ley entre las partes. Los trabajos preparatorios del Acuerdo de Ginebra, su título, preámbulo y articulado, así como la práctica posterior de las partes, demuestran que nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez o la invalidez del laudo. No se trató nunca de una controversia jurídica. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. La controversia no se refiere a la confirmación o la invalidación de un laudo. Se trata de resolver una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución. Ese método es la negociación, no la imposición. No hay vencedores ni vencidos. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela. Fue socavado por la conducta de Guyana. En un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes, Guyana optó unilateralmente por trasladar la controversia del ámbito. Bueno, estamos con claridad meridiana, la representación dirigida por nuestra jefa de Estado, que da una posición clara y meridiana de lo que es la Venezuela de hoy. Yo quería que antes de irnos a la pausa, nuestro invitado nos diera un comentario, porque va todo concatenado. Estas investigaciones que tú haces y todos nuestros invitados van concatenados con una línea de acción que representa claramente aquel referéndum consultivo que hicimos y el que fue impactante la gran cantidad de personas que fueron a pronunciarse. Venezuela, para que podamos entrar en un contexto para la comprensión exacta, de acuerdo a una conceptualización. ¿Por qué se habla de controversia? Como muy bien se ha establecido a lo largo de nuestras negociaciones históricas, Venezuela no está definiendo un marco fronterizo o una demarcación limítrofe en una diferencia o en un diferendo territorial. No. La controversia o la palabra controversia quiere decir, o se puede entender, que estamos discutiendo dentro de unos parámetros aceptados por ambas partes, en este caso la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, bajo el marco de una ley que se convirtió, después de una negociación, en un marco legal que inclusive hasta es referencia a nivel internacional de un logro de la diplomacia activa en el mundo, que es el Acuerdo de Ginebra. Cuando hablamos de un acuerdo, es cuando las personas o los equipos o los grupos se sientan a discutir, a negociar, a conversar, a fijar posiciones, a delimitar espacios, a definir procedimientos. Entonces se genera una controversia. Esa controversia nos lleva a una resolución pacífica de un problema determinado que en ninguna otra instancia se va a resolver. Es como un matrimonio que se sienta a conversar para resolver sus diferencias, pero siguen siendo un matrimonio. En este caso hay dos repúblicas que pertenecen a nuestra geografía continental suramericana que están buscando, o se trató de buscar en un tiempo prolongado, resolver un problema que atañe
a definir un espacio geográfico que soberanamente e independientemente e históricamente, y con esto concluyo esta intervención, ha pertenecido a la República Bolivariana de Venezuela desde el año de 1777, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela. Pues muchas gracias, apreciado investigador, experto en historia militar. Tiene una investigación de todo esto. Quiero saludar a nuestro mayor general, igualmente, ojalá que nos esté viendo, nuestro mayor general Izquierdo Torres, experto en frontera, ex comandante general del ejército, ¿vale? Lo que hoy estamos aquí viendo con altura de los intereses nacionales. Vamos a irnos a una pausa, no se separen. Volvemos, estamos activos por aquí y como siempre somos referente diferente. Ahí en esta semana, tú lo sabes muy bien porque vine dándole seguimiento, me estaba mandando mensajes de la Escuela de Estudios Internacionales de nuestra Universidad Central de Venezuela. Se me había olvidado, con todo el respeto, si es profesores, si es estudiantes, con todo el respeto desde aquí, porque también honor a quien honor se merecen, felicitan el programa. No hemos bajado de ningún tipo lo que es el tema. Quiero agradecerle al profesor Lugo Pereira, que se dedicó también a estudiar. Dicen que parece es como una exposición. ¿Ah? No, quiero agradecerle, uno que es docente y también él en el ejercicio del tema jurídico, uno sabe que se hace un esfuerzo para estar aquí en una cámara en vivo y en directo con ustedes. No me gusta hacer programas grabados, tengo esa modalidad, no uso ni libreto en 10 años, no uso tampoco TV Pronter, no nos gusta, porque es la naturalidad. Y esos son los detalles antes de empezar este segmento. Samuel Moncada, exdirector de la Escuela de Derecho, de Historia de la Universidad Central de Venezuela, fue ministro de Educación Superior en su momento y fue miembro, fue embajador ante la Organización de Naciones Unidas y hoy está como agente representando a la República Bolivariana de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Él nos delineó una disertación de explicar el tema del Esequibo. Yo quería preguntarle si tú ibas a decir algo. Vemos una cápsula de Samuel. Vamos a ver la cápsula. Vamos a ver la cápsula del profesor Samuel, que nos están viendo en La Haya, están activos por ahí. Saludar a Fugué. Fugué, tú como siempre, diputado Fugué, igualmente nuestro general Pompeyo, nos están viendo allá, tienen día ahorita activos viendo el programa desde allá porque son diputados y fueron parte de la comisión que yo también estuve como asesor en lo que es la Guayana Esequiba dentro de la Asamblea Nacional. Saludar a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a ver ese video de Samuel para comentarlo. Miembros de la Corte, durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural. Forma parte de su conducta internacional, de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales. Esa posición no ha cambiado. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. Esta manifestación refleja en términos de voluntad soberana una línea de conducta coherente. En ese entendimiento,
Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la narrativa errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Señor presidente, miembros de la Corte, Venezuela tiene una larga tradición de derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, derivados de la presencia del Imperio Español y de la... Es importante, Constantín, pueblo de Venezuela, comprender que para el tema que se está desarrollando en la Corte Internacional de Justicia, Venezuela ha mantenido, como lo menciona el profesor Samuel Moncada, una coherencia histórica. ¿Okay? Guyana, lamentablemente, desconoció por intereses creados unilateralmente. Cuando hablamos de lo unilateral, cuando hablamos de lo bilateral, cuando hablamos de lo multilateral, bueno, vamos a entender un poco las conceptualizaciones para que el pueblo de Venezuela, la audiencia que nos escucha, los estudiantes y todas las personas pues que tienen relación con este tema, que es apasionante, de hecho, es un tema muy apasionante, muy vivo, muy propio, muy sui generis. Lo unilateral son decisiones tomadas arbitrariamente por una persona, por un grupo, por un Estado, sin consultar a la parte que está siendo afectada en una toma de decisión. Lo bilateral es cuando dos partes se sientan a conversar, a negociar, a establecer un acuerdo, a firmar un tratado. Y lo multilateral ubica a una gran cantidad de actores para hacer precisamente lo mismo, llegar a una resolución de un conflicto X determinado, sea militar, sea religioso, sea político, sea económico o todos los elementos incluidos dentro de esa controversia. Es importante aclarar estos temas. La República Cooperativa de Guyana a partir de 2015 empezó a actuar de forma unilateral, a sabiendas y en conocimiento exprofeso que había firmado el Acuerdo de Ginebra de 1966. O sea, coloquialmente hablando, Venezuela, la República Cooperativa de Guyana irresponsablemente pateó la mesa de negociación y rompió prácticamente el Acuerdo de Ginebra para lanzarse a un documento írrito, incontestable, injustificable, impropio, incoherente, y no sigo dando más palabras por ahí porque se me agota el diccionario, para traer a la vida a un muerto que se conoce o se conoció como el Laudo de París de 1899. Venezuela jamás aceptó la ejecutoria y la negociación que se trabajó en ese Laudo de París, precisamente porque Venezuela no participó, y la República Cooperativa de Guyana, e insisto nuevamente con este tema, la República Cooperativa de Guyana no aparecía para la foto para ese año. ¿Por qué? Porque era un territorio usurpado por el Imperio Británico de aquel entonces en su afán de terrofagia, de consumir espacios para garantizar su modus vivendi y garantizar su forma de producción y la forma de cómo llegar a obtener riqueza para llenar las arcas de oro de su propio reino. Eso ha sido un comportamiento histórico desde mediados de los años del 1500 para acá, cuando la dinastía Tudor
a través de la Elizabeth, la reina Elizabeth, se empodera de ese ejercicio monárquico y lo transforman en un ejercicio imperial, basándose en un ejercicio de piratería internacional. Entonces, hay que entender y comprender la historia para poder llegar a este punto equidistante de aquellos tiempos pasados, pero que siguen generando controversias y que han afectado directamente a nuestra República Bolivariana de Venezuela en esta controversia territorial con la República Cooperativa de Guyana. Constantino. Fíjate, ahí hay un gran detallazo hoy, que tú lo estás explicando con bastante profundidad. Quiero saludar al doctor Díaz, también parte de lo que fue la comisión parlamentaria. Él ahorita está como parte del equipo de nuestro general Pompeyo Torrealba. Saludar también a la Sociedad Bolivariana, que están activos, la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Yo soy parte también de ese equipo, pero saludarlos, pues, porque están mandando saludos, ven la importancia y el método como nuestro invitado está llevando este programa. Y es hoy también hacernos una gran pregunta, porque tú lo has explicado, el tema de la jurisdicción, que es un tema jurídico. El Acuerdo de Ginebra no establece la Corte Internacional de Justicia, primero. Segundo, el tema de que hay mecanismos que establece el Acuerdo de Ginebra. Les invito a los mensajes que nos llegan a leerlos, eso es público y notorio. Eso lo puedes ver en las redes, lo puedes activar, y si no, nosotros dentro de los nuevos proyectos que tenemos como referente informativo, se está trabajando en una página web también, porque es importante también ir incluyendo en estos 10 años iniciativas que nos mandan gracias a ustedes, gracias a lo que es el aporte y sugerencia de todos ustedes, y con nuestro equipo de doctores e investigadores y profesores, que buscamos siempre darle un salto adelante con nuestros investigadores. Hay un tema que es hoy la visión del presidente Nicolás Maduro Moros de ir a Argel. Eso nosotros no lo podemos dejar por una parte fuera de lo contrario. No ir a la guerra, no ir a las batallas que no llegan a ningún acuerdo. Argel puede reafirmarse hoy como un camino a fortalecer lo que fue Argel en la reunión de ambos presidentes, que hoy nuestra presidenta Delcy está revitalizando. Argel sirvió como un punto antes y después de lo que quería Guyana, dejar eso inactivo, que llevamos también los fundamentos para reafirmar el Acuerdo de Ginebra. Fíjate, Constantino, quisiera que tocáramos ese tema, porque tú estudias la historia militar. Has hecho una gran pregunta para ser aclarada. La conciencia. Cuando nosotros, los seres humanos, nos llama poderosamente la atención la conciencia para hacer lo correcto, muchas veces se presentan estas oportunidades para poder dirimir, en este caso, controversia. Fíjense que en ese entonces, y nos remontamos unos 2, 3 años aproximadamente, la conferencia de Argel sentó las bases para darle continuidad al ejercicio bilateral dentro de lo que es el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966. Y entonces los dos jefes de Estado, a pesar de encontrarse bajo presiones de toda índole, tanto la República Bolivariana de Venezuela con la imposición de las medidas coercitivas unilaterales y la amenaza permanente en contra de nuestro país por parte de una agresión imperial, venga esta de donde venga, de igual manera estaba siendo presionada en ese entonces la República Cooperativa de Guyana, porque se salieron del libreto que les impuso las grandes transnacionales del petróleo. Se salieron. Ellos mostraron o trataron de mostrar en esa conferencia la mejor cara producto del reengambre histórico que ambos países han tenido para poder solucionar de forma pacífica y por medios aceptables dentro de lo que es la categorización de las relaciones internacionales para poder dirimir controversias a través de la conversación, el diálogo y respetando la letra del Acuerdo de Ginebra. Fue extraordinario.
Sin embargo, lamentablemente las presiones externas hicieron mella en esta actividad diplomática y volvieron a separar las partes para continuar la estéril discusión unilateral presentada y propiciada por la República Cooperativa de Guyana al invitar o al incluir de forma unilateral e irresponsablemente desconociendo el Acuerdo de Ginebra de 1966 a la Corte Internacional de Justicia. Fíjense, Venezuela. Nosotros reconocemos a la Corte desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista como órgano que pertenece a las Naciones Unidas, de la cual nosotros formamos parte. Sin embargo, Venezuela nunca invitó ni invitará a ningún órgano, mecanismo u organismo para dirimir la controversia esequiana a través de una representación de un árbitro o un tercero que no esté enmarcado dentro de la letra del Acuerdo de Ginebra de 1966. Fíjate, es importante porque ahí salió una declaración. Eso fue en San Vicente y la Granadilla, el 23 de diciembre de 2023. Si no tengo ahorita, porque me están mandando mensajes. Ajá, sí. Debe ser en esa época, 14 de diciembre. Y en ese acuerdo se delineó paz. Lo primero era bajar las tensiones. Claro. Pero también, a nuestro parecer, porque la otra parte ha ido a una jurisdicción a buscar otra instancia, vamos a ir bajando un poco el nivel para resolver algo que no está establecido en el Acuerdo de Ginebra. Entonces ahí vemos cómo la Venezuela de hoy, saludar también a San Vicente y la Granadilla, porque es amigo, es hermano de esta parte del presidente, ahorita no me recuerdo su nombre, siempre ha estado en diplomacia con nosotros, porque es importante reconocer que la Venezuela de hoy, a pesar de 1088 medidas coercitivas, no estamos aislados. Saludar a la representación ahorita, me estaban mandando mensajes de la Cancillería, saludarlo con el mismo respeto, y yo tengo unos ex alumnos que ya son profesionales de nuestro instituto, el Instituto de Altos Estudios, saludarlos también en el programa. Te felicita porque también le diste clase a uno. Pero son esos detalles, pues. Es decir, la Venezuela ha desmontado el guerrerismo y se ve claramente el 14 de diciembre del 2023 con el Acuerdo de Argel. Y más aún hoy, a pesar de que no es la jurisdicción nuestra, la instancia está hoy en La Haya llevando las evidencias, porque nosotros no podemos acatar esa instancia porque tenemos un acuerdo firmado en 1966. Tenemos unos minutos para irnos a la pausa. ¿Puedes cerrar con esas ideas? Porque sí, perfectamente ya tú estabas abocado a eso. Y disculpa la... Como dice o como manifestó en estos últimos minutos el doctor Constantín con el tema de la controversia, vemos que la instancia que corresponde pasa en la cámara para poder desarrollar esta negociación, para llegar a una resolución de conflicto favorable para ambas partes, siempre ha sido el Acuerdo de Ginebra, insisto, porque hay mucha gente, muchos agoreros de oficio que tratan de empastelar esta temática para poder dar ideas que van en contra de la lógica del discurso, en contra de la lógica del ejercicio de la diplomacia internacional. Eso es lo más importante. Eso es lo importante. Nosotros hemos mantenido, y lo mencionó el profesor Samuel Moncada, coherencia. Yo pongo un ejemplo coloquial. Es como cuando usted tiene un hijo o una hija y está la mamá y el papá, y entonces el papá y la mamá han decidido disciplinar al hijo o darle una recomendación que es ley en la casa, y venga ese hijo a buscar a la abuela para intervenir como un tercero no invitado dentro de una controversia que se va a generar por el tema de educación del muchacho. Entonces, la República Cooperativa de Guyana llamó a la Corte Internacional de Justicia para, malcriadamente, vamos a decirlo así, yo quiero que lo entendamos de esta manera también, porque
No solamente este programa está hecho para el doctor o para el magíster o para el conocedor del tema geopolítico, está hecho para que el pueblo también lo pueda comprender, pueda manejar ciertas circunstancias del vulgo normal que se utiliza en la calle y decir, oye, la Guyana se comporta como un carajito malcriado dándole una pataleta a papá y a la mamá. ¿Ves? Y en esto es lo que realmente ocurrió. ¿Por qué? Porque desconocen la autoridad del Acuerdo de Ginebra para buscar el laudo de París, que está fenecido documental y de forma activa como treta para poder manipular a la opinión pública internacional, manipular intereses particulares exprofesos de la corporocracia internacional e imponer un nuevo orden dentro de las relaciones internacionales. La Corte Internacional de Justicia se dio cuenta del tremendo exabrupto que estaba permitiendo que ocurriese dentro de sus instalaciones. La cara de esos jueces internacionales era una cara de asombro absoluto, porque ¿cómo? O sea, métanle la lógica. ¿Cómo yo voy a reclamar un derecho del cual en el momento de reclamarlo yo no estaba presente? Yo no existía. En este caso, la República Cooperativa de Guyana, quien debió haber dado letra o palabra por esa irresponsabilidad de actuación imperial fue el Reino de la Gran Bretaña y el Reino Unido, pero se lavó el flu al darle la independencia a la República Cooperativa de Guyana, dándole cumplimiento quizás al proceso de descolonización ordenado por las Naciones Unidas en principio de la década de 1960 del siglo XX, y lavarse la responsabilidad. No me llamen que ya yo no estoy ahí está la República Cooperativa de Guyana, más o menos para que podamos comprender eso. Sí, fíjese, apreciado profesor Lugo, me gustó porque los caminos reales no se nos sueltan aquí. Quiero saludar a Guari, Corita, Apure, igualmente Barinas, saludar, no se había reportado Barinas, Santa Bárbara igualmente por allá. El Táchira, como siempre, saludar a Freddy Alirio Bernal Rosales, gobernador de nuestro estado Táchira, un saludo a él, a Huérfano y a todo ese equipo perfecto. Igualmente de Maracaibo, de Cabima, un saludo por allá. Estamos ya en la ruta de la patria, estamos transformando, como siempre, un referente diferente, pero por allá, por donde nos ven, por donde nos miran. Ese Cristo que nos ha permitido, tanto Omar, Wilde, mi persona, con la humildad del caso, llevarles una comunicación diferente y conectados con ustedes, como siempre cuando andamos en esas calles, en esas vías. Bendiciones. Y bendiciones le decimos porque es diferente hacer una comunicación con nuestros invitados, y los invitados como que perciben, tengo que bajar un poco las cosas y en lo cotidiano podemos nosotros comunicar. Te felicito como buen profesor, como buen investigador de historia militar, y estás dando clase y estás allá con el equipo del Instituto de Altos Estudios Pedro Gual. Saludar a la familia de Pedro Gual, estamos a la orden desde aquí con la humildad del caso, que nos puedan estar viendo. Vamos a irnos a una pausa. Bueno, adelante. Te agradezco de verdad el esfuerzo que estás haciendo aquí con todos nosotros. Y quiero saludar a todos los que están ahí conectados que no he podido ver, porque yo estoy aquí conectado con mi conciencia, pero conectado con ustedes y con el programa que estamos llevando hoy en vivo y en directo. Vamos a irnos a una pausa. Continuamos como siempre con el orden interno, con la paz y la tranquilidad. Saludar a nuestro mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante estratégico hoy, que lo que es el orden interno, nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Ayer saludé a nuestro director por allá, a nuestro general Meléndez, lo saludé, estaba en plena faena, como siempre. Saludarte, general de brigada, director de nuestra academia, pero también nuestro mayor general, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro general en jefe, Gustavo González López, y toda su perfecta ayudantía, que hoy están abocados directamente a lo que es la actividad del abordaje social de toda nuestra familia militar. Felicitarlo
ya no ministro miliciano. Yo lo conocí en el 2012, 2013 como comandante general de la milicia. Le dio un vuelco a todo eso y hoy lo tenemos. Primero estuvo en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Perfecto, que es resguardo de la patria. Uno como docente sabe cómo está esta contención con los intereses de la patria. Guardia de honor y ahora está en nuestro ministerio. Un digno combatiente de lo que es el resguardo estratégico de nuestro Estado-Nación. Y aquí con Morales, aquí activo. Estamos aquí dándole vida con nuestro general de brigada, Johnny Morales, presidente de TVFAN. Vamos a ir a una pausa. Bueno, pero volvemos, ¿vale? Entre la lluvia y el sol está conformado la República Bolivariana de Venezuela, lo actual, pues. Vamos con esos reportes y vemos la claridad en caliente, cómo está nuestra tierra, tu tierra, nuestra identidad nacional que con el padre Bolívar, con nuestros joropos, con nuestra yaca, con nuestra arepa, con todo un sinfín de cultura culinaria, pero también territorial, y entre eso no podía faltar que hoy tengamos un programa especial con nuestra identidad nacional que está dentro e intrínsecamente vinculado al padre Bolívar. Fíjate cómo le estamos buscando sentimiento, profesor, y es la Guayana Esequiba, que es nuestro estado número 24. Pues hay que buscarle sabor. La comunicación tiene que ser diferente. La comunicación hoy no puede ser nada más encartonada. Me gustó cómo el profesor está adecuando, nuestro comandante en reserva activa, saludar a la promoción. José Antonio Páez. José Antonio Páez del Ejército Bolivariano. Tenemos aquí un digno soldado en reserva activa. Saludar a la reserva activa porque ayer mi general Mata por ahí me mandó un mensaje, saludar a todos los 24 territorios, 24 estados que está diseminado nuestra reserva activa. Ellos tienen su programa los martes a las 8 de la noche, a las 7 y pico, ¿no? 7 y media de la noche. Están activos por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada. A nuestro general de división Wilfredo Figueroa y a nuestro general de división Pedro Chiaro, que llevan esta responsabilidad que preside nuestro general en jefe, diputado Suárez Churio. Saludarlo desde aquí también, porque la reserva activa es todo lo que hoy también tiene una Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Uno como docente de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y con orgullo lo digo, igualmente que nuestra Universidad Simón Bolívar. Saludar a su rector Estefan, a su vicerrector académico Víctor Totisco, y bueno, volvemos con la Guayana Esequiba. Ahí tenemos un video de Samuel. Pues sí queríamos verlo, para que tú nos despliegues un comentario estratégico. Vamos a ver a Samuel. Adelante. Vamos a verlo. En referencias claves del momento en que Estados Unidos comienza a sustituir al Imperio Británico y a los poderes europeos en todo el continente americano. Así lo reconoce el propio presidente de Estados Unidos, Cleveland, cuando resalta en 1904 las bondades del laudo de 1899. Cito: espero que no sean sino pocos aquellos conciudadanos quienes en retrospecto no reconozcan hoy el bien que le hizo a nuestra nación este episodio en nuestra historia. Estableció la doctrina Monroe sobre bases duraderas ante los ojos del mundo. Mejoró nuestra posición en lo que se refiere al respeto y consideración de los pueblos de todas las naciones, particularmente Gran Bretaña. Cierro la cita. El laudo fraudulento que será abordado por nuestros expertos fue impuesto por las dos potencias más poderosas del mundo. Este es el momento cumbre de la famosa diplomacia de las cañoneras, de los tratados impuestos por la fuerza en Asia, en África y en América Latina. La propia Venezuela, en 1902,
justo a mitad de camino entre el laudo de 1899 y la delimitación de 1905, fue bloqueada y bombardeada por el Imperio Británico, por Alemania y por Italia. En 1904, Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela, en un caso clásico de la conocida política del Gran Garrote. En estas condiciones, solo las personas que no conocen la historia de Venezuela o denigran de ella, pretenden exigir ahora que nuestro país debió actuar en aquel momento según la ilusión de la perfecta igualdad de los estados. Pero la realidad es mucho más amarga. Todas estas experiencias sufridas por nuestro pueblo nos enseñaron a trabajar por la paz, pero sin esperar favores de las grandes potencias o resultados milagrosos de arbitrajes internacionales amañados. Ello dio origen a nuestra tradición de no reconocer. Bueno, volvemos en esta fórmula perfecta, ¿no? ¿Qué podemos decir? Porque fue una intervención de 25 minutos. Delcy fue casi 30 minutos. Disertaciones que a mi criterio no hay desperdicio de nada. Y por eso es que estamos poniendo todos estos temas. Tengo días, tú tenías que venir, Hugo, ahorita le estaba hablando a un profesor de la Universidad Central, un amigo, un hermano, que estuvo conmigo, ahorita él se quedó en la Universidad Central y me da una explicación, quería saber de ti, de la disertación, posiblemente te inviten para que des una disertación allá. Pero son esos caminos que nos consiguen hoy con doctores, con investigadores, pero también con pueblo llano. ¿Qué podemos decir a nuestro hermano Samuel Moncada, que lo conocemos? El discurso de la República Bolivariana de Venezuela presentado ante la Corte Internacional de Justicia no buscaba o no busca o perseguía justificar algo que es injustificable. La posición irrita unilateral de la República Cooperativa de Guyana, vuelvo e insisto en esto, nos llevaron a dar nuestra exposición estructurada en la Corte Internacional de Justicia, aún no reconociéndola como árbitro. Hay que entender que la República Bolivariana de Venezuela forma parte del sistema de las Naciones Unidas y por respeto a la figura del Tribunal Internacional fuimos a exponer las causas, el objeto, la documentación necesaria y sobre todo el discurso geopolítico que ha manejado nuestro país a lo largo de más de 50 años dentro de lo que es el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 para desarmar, para dejar en entredicho, para debilitar y para darle a entender al sistema mundo regido por las Naciones Unidas, para que no permitan que estos exabruptos leguleyos se presenten de forma pública y hagan quedar en, y voy a decir una palabra un poco picante con este tema, dejar en ridículo al sistema mundo el cual rige los destinos de la humanidad. Fíjate, pero ahí hay algo que tú hablaste con los leguleyos. Pareciera, y tenemos un tiempo investigando eso, cuando tú ves los elementos que hemos visto de lo que se sustenta la República Bolivariana de Venezuela hoy, pero la Venezuela de ayer, la Venezuela de 1777 con la capitanía, estamos haciendo una lectura en hitos históricos, vemos hoy cómo esos leguleyos, muchos de ellos fueron como los anteriores. ¿Qué significa eso? Que fueron financiados por esos países intranacionales que sabían lo que había en nuestro estado, Guayana Esequiba. Sí, los intereses imperiales que buscan robarse en cualquier país recursos. Es decir, el modelo cepalino, modelo de que se fue acostumbrando toda nuestra historia suramericana en extraernos nuestra materia prima, creyendo que nosotros somos, y no quiero decir por la hora, gafos, pues. No, aquí sabemos lo que tenemos, sabemos dónde estamos, sabemos el esfuerzo que está haciendo Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la Asamblea Nacional,
Y a esos leguleyos, a esos señores que por las redes sociales, o a ti, que de repente puedes tener una contradicción, porque hay que respetar también las contradicciones, le hacemos un llamado. La Venezuela de ayer, la Venezuela con otros partidos políticos, con otras identidades ideológicas, defendieron lo que estamos haciendo hoy en la Revolución Bolivariana. Y estamos en unidad nacional. Estamos en unidad nacional intrínsecamente vinculados a nuestros intereses nacionales. Por eso es que yo tengo que defender a los diputados, a la Asamblea Nacional, que hoy tienen una posición firme ante esa realidad de hoy, de los futuros también intereses que tenemos. Ese llamado de atención, ¿tú qué puedes opinar de esto, apreciado? Es importante profesor? Catalogar el discurso presentado. Me disculpa que me enganché ahí. No te preocupes, porque este es tu programa también. No, chico, bueno, pues. No, es que me emocioné, porque fíjate, cuando uno ve un diputado de antes, ¿sabes? Con la orientación de antes, y él está defendiendo esto, es un patriota, ¿vale? Claro. ¿Ah? Entonces lo atacan por ahí por las redes. Yo los invité en estos días para acá, aquí vamos a tener sorpresa. Vamos a tener sorpresa para ir a la polémica real. Pues tenemos una institucionalidad que no nos ha costado sino nada más muertos y un poco de cosas más aquí que tenemos que defenderlas. 1088 medidas coercitivas aún que tenemos y nos las tienen que levantar. Y tenemos preso, secuestrado al presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Ah? Es importante recordar también una de las pruebas más contundentes que se han presentado dentro de los miles, yo diría cientos de miles de documentos generados a lo largo de más de 100 años de controversia. Es el oficio, la carta que envía el padre libertador Simón Bolívar al Reino de la Gran Bretaña, indicándole y haciéndole saber a la monarquía de turno de ese entonces, a mediados del año de 1820 y tantos, en la década de los 20 del año de 1800, donde él hace el llamado de atención al Reino de la Gran Bretaña, papel, puño y letra del padre libertador, indicando que tenía pues comprobado que existían colonos que se encontraban ocupando las márgenes orientales del río Esequibo, que pertenecen por legajo histórico y por concepto territorial a la entonces República de Venezuela, y que les pedía el favor, pero un favor con carácter, ¿no? Les pedía el favor de que abandonaran de inmediato las facilidades que ellos estaban construyendo dentro de lo que es el territorio esequibano de ese entonces. Es una de las pruebas más extraordinarias y contundentes, tanto es así que muchos documentos legales, técnicos, cartas, comunicaciones, donde el Reino de la Gran Bretaña de ese entonces reconocía la situación anómala que se estaba presentando con la República Bolivariana de Venezuela, se mantienen bajo secreto sumarial. No están desclasificados. Son archivos que ellos no iban ni van a presentar. Es probable que hayan sido hasta destruidos para borrar esa memoria histórica de responsabilidad frente a la usurpación y frente a la imposición imperialista de ese momento en agravio a nuestro país. Bien, la República Cooperativa de Guyana ha tratado de imponer esa posición irritada. Y hay que decirlo, nosotros no somos enemigos del pueblo de la República Cooperativa de Guyana. No lo somos. Somos un pueblo que ama la paz, que hace prevalecer el diálogo frente a las controversias. Pero sí señalamos con puntos sobre la I la responsabilidad histórica de esos gobernantes o de los gobernantes que, defendiendo intereses particulares sobrevenidos para fijar posiciones muy cerradas, muy sesgadas, tratan de lesionar el derecho internacional público.
Fíjate, ahorita me estaban mandando mensajes, y quiero decirlo, tuve que dar el teléfono ahí un rato. Imagínate, desde el estado Sucre, me están mandando mensajes ahorita, saludar a todo el estado Sucre y a Falcón, ¿vale? Bueno, pero si ustedes no me mandan mensajes, igualmente de Miranda, quiero saludar a Elio Serrano, gobernador del estado Miranda. Hubo reunión de todo su directorio. Quiero saludar también a Frank Quijada. Frank Quijada no me ha mandado mensajes, pero sí de parte del Estado Bolivariano de Miranda, que están viendo el programa. Me aluden, pero la felicitación es a nuestro general Johnny Morales, porque nos hablan de un fondo, que bueno, es un movimiento. Aquí se trabaja 365 días del año, 24 horas, son los detalles. Apreciado profesor, no podíamos dejar de darle honor a quien honor se merecen, agradecidos, y las bendiciones igualmente, porque estamos en esta ruta de la patria. Cuando nos montamos aquí, estamos en la ruta con todo un sinfín de elementos, y ahí yo ahorita me incorporo a lo que decía nuestro invitado antes de irnos a la pausa, esos elementos históricos, esas evidencias a los abogados, que es importante lo que estamos hablando, y es relevante tener evidencias, tener los elementos de convicción para nosotros poder argumentar perfectamente lo que estamos haciendo ante la Corte y ante cualquier parte. Nosotros estamos dispuestos, porque es una fórmula de la diplomacia bolivariana de paz, de respeto entre las naciones, ante este sistema mundo, de decirles que tenemos la razón y en paz se tienen que resolver las cosas, y en diplomacia también. La paz y la diplomacia se han mantenido a pesar de las tentaciones de guerra. Sí, y se ha mantenido porque nuestro concepto que manejamos en la actualidad, lo que se conoce como la diplomacia bolivariana de paz, garantiza precisamente la preservación de ese bien inestimable que tenemos en la humanidad, y que hoy en día ha sido objeto de unas tremendas agresiones por parte de aquellos intereses. Yo llamo mucho esos intereses que están alineados con la corporocracia. ¿Por qué menciono la corporocracia, Constantino? Porque genera mucho dinero para grupos de poder que tratan de hacer prevalecer la política de la economía en detrimento del bienestar, la salud, la educación y las relaciones bilaterales y multilaterales en sano equilibrio dentro de nuestro concepto como civilización humana. Es un apartheid inclusive que se está gestando de manera tal de imponer su política para la agresión sistemática. Entonces hablamos del multilateralismo bélico. Bien, y cuando hablamos del multilateralismo bélico es precisamente imponer a la fuerza, a ultranza, a través de ciertos mecanismos y ritos que violan el derecho internacional público, la posición ventajosa de aquellas potencias que quizás por necesidad de sobrevivencia, de supervivencia, necesitan llegar rápida y de manera contundente a la riqueza de otros estados que ellos ya no poseen, o si en su momento la poseyeron, ya se la consumieron. Entonces vemos que el tema energético ha sido una punta de lanza para herir precisamente el concepto del sistema mundo imperante, y llamamos desde Venezuela al diálogo y el concuerdo de las naciones para buscar de alguna manera volver a fortalecer o refortalecer el sistema mundo, y la multipolaridad es el camino que nos abre la alameda para garantizar precisamente el equilibrio sistémico de la humanidad y por ende la paz en las diferentes regiones del planeta Tierra. Fíjate, le diste un enfoque de abrir las grandes alamedas, Allende ante la barbarie que es lo que se ha habitado en la Venezuela de hoy, en la Venezuela de que el sistema mundo tiene que respetarnos, en lo que tiene que ver las orientaciones adquiridas
en todos estos años, porque desde que somos república es importante que entendamos, tú que nos estás viendo, quiero saludar también a Amazonas, ha replicado Amazonas varias veces, saludar al gobernador, a todo su equipo, me da de verdad honor a quien honor se merece, a todas y todos los que nos están viendo, pero es un sistema mundo que nosotros le pedimos también el respeto a nosotros. Cuando uno ve nuestra presidenta en La Haya, da claridad meridiana de lo que nosotros requerimos, de que nuestra presidenta, todo nuestro gobierno, nuestro Estado, diputadas, diputados que están hoy en sus diferentes comisiones de relaciones de amigos con otros países que lo están haciendo. Felicito a Jorge por esa iniciativa. Le voy a solicitar el permiso a él también, porque a mí me gusta ir a lo que es la parte institucional, a su equipo. Yo los conozco, de verdad quiero saludarlos. Hemos estado en asesores para invitar también a diputadas y diputados, que hoy vemos la calidad que tenemos en ese poder en el cual todos tuvimos que votar para elegir nuestra diputada y diputado, igual que nuestro Poder Ejecutivo, nuestra doctora Delcy, que está hoy desarrollando eso que le dio un enfoque epistémico a nuestro invitado, que es la configuración de los Estados-nación. Vemos hoy cómo exigimos el respeto, exigimos también el levantamiento de 1088 medidas coercitivas unilaterales, que tengamos nuestros recursos aquí activos, el negocio internacional y lícitamente como se deben hacer las cosas y como los hemos hecho siempre dentro de la República Bolivariana de Venezuela. La Venezuela de ayer, la República Bolivariana de hoy. ¿Quería decir algo para irnos a la pausa? Venezuela, conciencia activa presente para poder manejar los temas que realmente son de altura y que nos afectan a todos por igual. Es importante entonces buscar la manera de, más allá de estos programas, de ir sumergiéndose en los papeles de la historia, porque en ella radican muchas de las respuestas que hoy en día se están necesitando para poder manejar una comprensión del actual mundo preponderante y entender que es una necesidad estratégica llevar la diplomacia bolivariana de paz en todos sus aspectos hasta lo más bajo del escalafón del conocimiento venezolano. Esto quiere decir en nuestras escuelas primarias, en nuestras comunas, en nuestras organizaciones populares, de manera tal que con un concepto más fácil de digerir, más fácil de abordar, el pueblo venezolano, hombres, mujeres, niños, entiendan que la defensa de los espacios soberanos y de nuestra historia forma parte de nuestro cariz fundamental y dentro de nuestra estructura vertebral para darle sostenibilidad a la republicanidad y para darle sostenibilidad a nuestro gentilicio venezolano. Me quito el sombrero, profesor, que quiero agradecerle esa fórmula de ver cómo nosotros a los venezolanos debemos resolver las cosas, que es la institucionalidad del republicanismo. Es hoy ver a Bolívar allá en que tú hiciste un programa conmigo, ¿no te acuerdas cuando estábamos hablando del acuerdo entre lo que quedó como una doctrina del derecho humanitario, cuando se conmemoraron los 200 años de Santana, y no a Santana, y no a Trujillo. Santana Trujillo, claro. el tratado de regularización de la guerra y el armisticio. Claro, recordar hoy alto relieve lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que deja una episteme clara de quiénes somos los venezolanos y las venezolanas de hoy, que perfectamente podemos ponernos de acuerdo en casa y no buscar como algunos que están en España buscando quemar esto, que no podemos permitir. Aquí el empresario pequeño, grande y mediano tiene el derecho de levantarse y en Constitución y en las leyes tiene que desarrollarse. Es igualmente el Estado venezolano, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una Fuerza Armada institucionalizada en Constitución. Son estas visiones. Y nos vamos a una pausa.
volvemos, ¿vale? En este último segmento perfecto, yo quería seguir con Samuel porque hay que darle como un cierre a un tema que es de interés nacional, que inclusive yo invitaría ya formalmente, porque a mí me gusta decir las cosas así como estamos hablando contigo, que nos pueda estar viendo, al comandante en reserva activa, investigador en lo que tiene que ver la diplomacia, una diplomacia coherente a lo que debe ser las relaciones internacionales, el profesor Lugo Pereira, que deberíamos estar ya teniendo preparado otro programa. Correcto. Porque esto está en una dinámica que estamos viendo también cuál va a ser la percepción de todo el concierto internacional del sistema mundo, porque es importante, nosotros tenemos que mantener a nuestra audiencia informados por lo mismo que hablamos, que me gustó con profundidad lo que son los intereses en un Estado que es nuestro, todos los recursos que hay y toda la manipulación que se ha querido hacer históricamente, en el que la Venezuela de ayer, la República Bolivariana de hoy, que es lo mismo, en este caso están defendiendo los intereses nacionales. Ahí tenemos un video de Samuel, vamos a verlo, vamos a ver el video y volvemos con el profesor Lugo. Partes. En consecuencia, la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y del derecho. Pues Guyana no tiene un título establecido que se vea amenazado. Lo que existe es una controversia territorial, no resuelta, reconocida expresamente como tal en el Acuerdo de Ginebra, que debe resolverse de manera mutuamente aceptable para ambas partes. La presentación de Guyana del pasado lunes pretende invertir estos términos claros del Acuerdo de Ginebra y hacer caso omiso de él, junto con más de 6 décadas de práctica bilateral, incluidas las negociaciones sostenidas y el proceso de buenos oficios llevado a cabo bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas. Pregunto, ¿debemos entender entonces que, a lo largo de esas décadas, el Secretario General, actuando en el marco acordado por las partes, promovía la destrucción efectiva de Guyana o el desmembramiento de su territorio, cuando indicó que el objetivo de sus buenos oficios, previstos en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, era garantizar una solución mutuamente satisfactoria de la controversia y que para intentar alcanzar este objetivo debían explorarse opciones creativas? ¿O está sugiriendo Guyana que sus propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Barham, quien participó activamente en los procesos establecidos en virtud del Acuerdo de Ginebra y afirmó, cito, con buena voluntad por ambas partes, tal vez podamos llegar a una solución mutuamente aceptable en la que se preserve el honor? Fin de la cita. Se dedicaban a una conducta destinada a socavar la integridad territorial de su propio país. Espero que esto no sea lo que pretendían transmitir el pasado lunes. Sin embargo, esa es la implicación inevitable de sus declaraciones. Tales proposiciones, por supuesto, son insostenibles. No solo son incompatibles con el texto y el objeto del Acuerdo de Ginebra, sino que también son irreconciliables con la práctica constante de ambas partes a lo largo de décadas. La realidad jurídica es clara. El acuerdo reconoce la existencia de una controversia y establece un marco para su resolución negociada. No respalda ni ha respaldado nunca la narrativa que esgrime ahora Guyana. El profesor Zimmerman profundizará en este punto esta mañana. Repetimos, es imposible que el Acuerdo de Ginebra en su ejecución represente un peligro existencial para una de las partes. Afirmar lo contrario constituye un acto de propaganda que merece ser denunciado públicamente.
De hecho, la buena fe y vecindad de Venezuela se demuestra en las propuestas de desarrollo conjunto altamente beneficiosas para Guyana. En el año 2009, por ejemplo, Venezuela y Guyana celebraron un acuerdo energético de intercambio de arroz por petróleo que se renovó hasta el año 2015, en el cual Venezuela compraba arroz a Guyana a un precio superior al valor del mercado y vendía petróleo a un precio inferior al valor del mercado. Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo consideraron que, para Guyana, el costo de sus importaciones de petróleo se redujo y el monto de su deuda pública bajó considerablemente gracias a las generosas condiciones de financiamiento de largo plazo contempladas en el acuerdo de Petrocaribe. Venezuela nunca ha sido un obstáculo para el desarrollo de Guyana, como se afirmó en esta sala. Muy por el contrario, Guyana se benefició de las políticas solidarias de Venezuela, que fueron ofrecidas también a otros países de la región caribeña. No se puede acusar a Venezuela de no ser un buen vecino. En 1982, el primer ministro de Guyana, Forrest Burham, gran líder histórico de ese país y firmante del Acuerdo de Ginebra en 1966, propuso una solución definitiva a la controversia territorial mediante un plan mutuamente beneficioso de desarrollo económico con la construcción de un proyecto hidroeléctrico financiado por Venezuela y cuya producción sería aprovechada por ambos países. Así, Burham afirmó, cito, "Veo una ventaja en un contrato a largo plazo para el suministro de electricidad a Venezuela, junto con un acuerdo político que eliminaría de nuestra relación el persistente problema fronterizo". En otras palabras, propondría que, aunado a los acuerdos de cooperación mutua relativos al proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni y al suministro de energía a Venezuela, deberíamos firmar un acuerdo que pusiera fin a la cuestión fronteriza. Fin de la cita. Esta prueba, ignorada por los que buscan calumniar a Venezuela, nos permite afirmar dos hechos fundamentales. Primero, Venezuela no era el monstruo imperial, anexionista y asfixiante del desarrollo económico que quieren presentar en este tribunal. El primer ministro de Guyana no temía a Venezuela. Al contrario, tuvo la visión de proponer un proyecto mutuamente beneficioso para ambos países dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra. El segundo hecho es que el primer ministro Burham probó con su propuesta que es falso, que el único propósito del acuerdo es establecer la nulidad del laudo de 1899. Por el contrario, el Acuerdo de Ginebra... Toda esta disertación de Samuel nos da una visión epistémica de cómo empezamos el programa hoy. Los intereses nacionales de Venezuela están bien sustentados. Nuestro invitado, yo quería que cerrara hoy como balance con todo esto que hemos visto, con el aporte que usted está dando al país con la relevancia del caso, con este programa. Quiero felicitarlo, felicitar a todo el equipo también que usted lleva dentro de las diferentes responsabilidades que tiene de Estado. Quiero felicitarte, profesor, porque esas son los que nos pone siempre a una alternativa, no nada más comunicacional, es la defensa por nuestros derechos. Son los derechos humanos, son los derechos de todos nuestros pueblos, son los derechos que hoy están siempre fundamentados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Constantín, pueblo de Venezuela, audiencia de Telefan, es importante comprender, e insisto, el tema de la comprensión sistémica de este conocimiento basado en el concepto geohistórico que nos impone una responsabilidad de hecho
y por derecho, que es garantizar la soberanía plena de nuestros espacios geográficos. La controversia con la hermana República Cooperativa de Guyana nunca debió haber salido de la mesa de la negociación bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966. Yo denomino esto una controversia doméstica. Una controversia doméstica porque hay dos partes que se encuentran comunicándose a través de un instrumento legal internacional bajo la mirada del sistema de Naciones Unidas, bajo la figura del buen oficiante, para dirimir la controversia. Cuando se impone la posición unilateral de la República Cooperativa de Guyana y lleva esta causa de controversia a un tercero que forma parte del sistema mundo de Naciones Unidas, como lo es la Corte Internacional de Justicia, se cometió un exabrupto por parte del gobierno guyanés. La Corte Internacional de Justicia, Constantín, tiene la responsabilidad de evitar que el sistema mundo, que ya está fracturado en Naciones Unidas, termine de perder la credibilidad en sus órganos de dirección. Cuando se presenta un caso de esta magnitud frente a un tribunal internacional donde no tiene sostenibilidad histórica, política, ni siquiera desde el punto de vista de la prevalencia del actor que reclama, porque hace el reclamo a través de la Corte Internacional de Justicia, es invocando el laudo de París. Ahora pregunto, ¿la República Cooperativa de Guyana existía en 1899? ¿O es que viajamos en el tiempo y regresamos y utilizamos cualquier elemento de juicio, criterio de valor para poder darle credibilidad a una mentira? Entonces la Corte Internacional de Justicia lo está observando, lo está vivenciando, lo está palpando, y ahí es donde se corre el riesgo de que el sistema mundo imperante termine de fracturarse. Fíjate lo porque peligroso, si la Corte... Fíjate, pero mira, Sí. mira lo peligroso de lo que estamos hablando, con toda la contención que existe en el Medio Oriente, y cómo la Venezuela de hoy se ha enganchado con Argil de hablar cara a tu cara, dos jefes de gobierno, tratando de encauzarlos a ellos a la legalidad. Yo quería agregar esto porque nosotros no somos un pueblo belicista. Nosotros lo que recurrimos siempre es que nos respeten lo de nosotros. Correcto. Como te tienen que respetar a ti donde tú habitas, los que nos pueden estar viendo, nuestras propiedades naturales. El que está trabajando, que se le respete su empleo, el que tiene su empresa, que se le respete sus cosas. Es decir, jugar en una sociedad que la Constitución y las leyes sean las que imperen, como decía el padre Bolívar. Las leyes son las grandes virtudes. ¿Qué podemos continuar con este Fíjate, tema? la Corte Internacional de Justicia tiene en sus manos una papa caliente. Y dependerá de lo que ellos decidan unilateralmente, porque a nosotros no es vinculante realmente la decisión de la Corte Internacional, si fallan a favor o en contra o se abstienen de la controversia. Lo mejor que puede ocurrir y que ha ocurrido a nivel internacional es desnudar precisamente las fracturas que existen en el sistema mundo preponderante nacido en 1945. Así Es lo mejor. Venezuela ha jugado una carta estratégica extraordinaria y la Corte lo mejor que puede hacer, viendo yo siendo juez y parte, si estuviera involucrado en ese organismo, es abstenerse y indicar que vuelvan a sentarse en la mesa bilateral de negociaciones bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966. Si la Corte fallase a favor de Guyana, muy mal servicio se está haciendo el sistema mundo regido por Naciones Unidas
al fracturar su credibilidad absoluta por simplemente cubrir intereses particulares. Venezuela seguirá en la lucha a través del Acuerdo de Ginebra de 1966 hasta tanto se dirima la controversia y que sea en favor de los pueblos. Fíjate, ahí hay un detalle porque nos quedan unos minutos y no podemos dejar de saludar al gobernador del estado número 24, el almirante Emil, quien en su momento fue el primer timonel de la Armada Bolivariana, le dio, y quiero saludar al actual, quiero saludar igualmente a todo el Estado Mayor de nuestra Armada Bolivariana, con debido respeto como siempre, a nuestro almirante Arbeláez, saludarlo por aquí, doctor, investigador en todos estos temas, parte del equipo del Estado Mayor de nuestra Armada Bolivariana, como también nuestro ejército, como la aviación militar bolivariana, nuestra Guardia Nacional Bolivariana y nuestra milicia, que está nuestro hermano Mayor General Los Kivi. O sea, todo esto va concatenado con una pregunta, una orientación significativa, que hoy es importante también decir. Nuestro Estado Guayana Esequiba está en evolución. ¿Evolución hacia qué? Hacia ir desarrollando las políticas, y quiero saludar a Ojalata, por eso es que pongo este tema, allá, que nos mandan saludos, igualmente San Martín de Turumbán no ha bajado, hoy no nos mandan saludos de Anacoco, pero sí de las poblaciones que nos están viendo, gracias a las cableras, saludar igualmente a todo ese reservorio de trabajo que existe en ese territorio. Es importante hoy el trabajo que está haciendo tú, que trabajas también el tema frontera, es importante el trabajo que venimos haciendo todas y todos los venezolanos en que ese territorio tenga, respetando el ecosocialismo, que se mantenga, porque estamos hablando claramente enfocado hacia lo que es la realidad constitucional. Todo lo que se viene haciendo el esfuerzo de parte del gobierno de la Guayana Esequiba. Sí. Y para el abordaje de toda la... Es contundente esa posición por parte de la República Bolivariana. No podíamos dejar eso también, claro. Lo que estamos haciendo aquí, que nosotros no estamos en un chinchorro, no. Hay toda una operación también, respetando también el último referéndum consultivo que tú estuviste aquí también en esos temas. Es importante ratificar la posición de Venezuela frente a toda esta controversia, porque es indudable e indiscutible la pertenencia histórica de nuestro territorio esequibar. Y eso genera un compromiso tanto con nuestra ancestralidad como con nuestra descendencia. Muchos de nuestros familiares han fallecido porque ha transcurrido el tiempo y muchos soñaron por volver a ver a la Venezuela integrada con sus 160.000 kilómetros cuadrados faltantes, más su extensión de plataforma en el Atlántico, la plataforma marina y submarina del Atlántico. Muchos se han ido y no han podido ver ese sueño. Quizás nosotros, nuestra generación, tampoco lo llegué a ver, pero yo soy más optimista en ese particular. Yo sí estoy seguro que va a llegar un momento de nuestra relación bilateral en que ambos pueblos, más allá de los pueblos, los gobernantes de turno que tengan esa altísima responsabilidad puedan dirimir con favorable intención la controversia territorial. Es un territorio rico en minerales, en agua potable, en ambiente, en recursos extraordinarios que son invaluables y que pueden ser compartidos por ambas naciones para su crecimiento. Pero no podemos de verdad evadir la responsabilidad de ejercer las presiones que tengan que ser ejercidas para que dentro de esa labor compartida de crecimiento, de desarrollo integral de ambas naciones, la soberanía sea plena y garantizada de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Es un clamor. Pueblo guyanés, desde Caracas, Venezuela, se le pide que entiendan este proceso histórico también para poder lograr la comprensión de parte del lado de ustedes. Sé que quizás hay informaciones que no manejan correctamente, pues nosotros les invitamos a través de las redes sociales, a través del conocimiento virtual, que puedan conocer en profundidad realmente de dónde nace toda esta controversia.
Pero más allá de todo esto es lograr quizás llegar al concuerdo entre ambas naciones para poder participar en el desarrollo integral del territorio esequibar. Bueno, mira, por el día de hoy quiero agradecerte, apreciado profesor, en esta lucha constante como gladiadores de la patria. Estamos hoy culminando un programa perfecto, ya el profesor, el investigador está comprometido a un nuevo programa para ahí seguir profundizando, hilando las nuevas informaciones que puedan salir en estos últimos momentos. Saludar a la representación que está en este momento en La Haya, saludar al diputado que nos está viendo, ya se reportó, Fugué, está con nuestro general Pompeyo Torrealba. Hay que agradecerle aquí al fondo del estudio, saludar a nuestro general Johnny Morales, comandante de esta unidad estratégica comunicacional, y al equipo que está el sargento Vargas, el sargento, ¿quién más está por ahí rapidito? Araujo, está todo este equipo, el capitán, bueno, García, pero García lo tenemos nosotros como siempre en soporte técnico. Nos están viendo allá en La Haya. De verdad quiero agradecerle a todas y todos, diputados de la Asamblea Nacional que están en la representación consular, le mandan saludos al invitado. Bueno, desde aquí, como siempre, desde TV Fan, somos como esa fórmula perfecta, un referente diferente. Que pasen feliz día.